A ver, vamos a ver. Le pongo dice aquí transmitir. Ah, ya, Ahí listo. está. Muy bien. Listo. Muy Ahora sí. bien. Bienvenida, Natalia. Gracias. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andás? Muy bien, nada más que siempre estos fallos con la tecnología luego suelen pasar. Bueno, pero ya está. La tercera, la vencida. Así es, sí, pero ya al fin se logró este live para hacer esta conversación. Entonces, voy a dar la invitación, bueno, más bien la entrada oficial antes de comenzar. Pues Dale. bienvenidos a un live más aquí en la Mira de los Libros, retomando los lives de literatura japonesa. Hoy vamos a hablar bajo un cielo, del libro Bajo un cielo oscuro, cargado de nieve, de También el Caracol, que es un libro que me gustó mucho porque habla sobre un contexto histórico muy importante que es o más bien el movimiento proletario en Japón. Y son varios autores. Y desde Argentina me acompaña Natalia Neopobret, que es integrante de La Solapa. Así que bienvenida, Natalia. Gracias, Adrián, por invitarme. Pues bueno, vamos a ir platicando de esta, obviamente como una charla de cuestiones más del libro, como de no tanto del contexto, porque pues obviamente nos hubiera hecho falta a lo mejor tener a Miguel Cerdeña para que él fuera el indicado para platicarnos un poco más sobre el movimiento proletario en Japón. Pero a grandes rasgos, lo que yo entiendo es que este movimiento proletario busca la defensa de los derechos laborales de la clase obrera, por ahí más o menos de finales de 1928-1948, y es una serie de autores que van a buscar como esta denuncia social en contra de ciertos privilegios, en todo caso también del capitalismo, ¿no? Que eso es como un poco lo que habla el estudio preliminar de este libro. Y algo interesante es que las obras que aquí se recopilan en esta antología son de dos tipos. Unas son los cuentos murales, que son como muy cortitas y muy específicas, y algunas son otro tipo de novelas, ¿no? En este caso. Sí, de hecho, yo es una editorial que conocí hace relativamente poco, hará un año más o menos. Como bien vos dijiste, que es también el Caracol y lo nombraste a Miguel Sardeña porque, bueno, él es el director, digamos, de esta colección que es la de Bambú, digamos, ¿no? Y es una editorial que a mí me encanta porque cuando la descubrí, en realidad fue que fui a una librería acá en Buenos Aires y cuando vi la tapa me llamó mucho la atención y vi que decía, ¿no? Antología de literatura proletaria japonesa. Y dije, ¿qué es esto? Y me lo compré el libro. Y lo empecé a leer y como bien vos decís, viste que Miguel Sardeña hace un prólogo que es exquisito el prólogo, porque justamente ahí cuenta lo que vos recién me comentaste, cómo surge esta literatura proletaria, que también es como un poco, se puede ubicar como efecto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Posterior a la Primera Guerra Mundial. Y yo me encontré ahí con un nuevo mundo, porque dije, bueno, a ver, veamos de qué se trata, ¿no? Y bueno, y de hecho fue un libro que, claro, yo lo presenté en la solapa, y después me compré ahora en la feria, porque nosotros ahora estamos en Buenos Aires, estamos con la Feria del Libro. Termina este lunes, la Feria del Libro, el lunes 3, el lunes, sí, 13. El lunes 13 de mayo termina la feria y fui al stand de vuelta de también el Caracol, por supuesto, era una parada obligada, y me compré otro libro, que es este, que lo quería mostrar, De que Richie pues Okamitsu. si querés hablamos un ratito, pero me encantó. Se llama La primavera llegó en un carro tirado por caballos y es de Richie Yokomitsu. También Sí, con un prólogo de Miguel Sardeña. y que es justamente con el que comenzó toda la obra de También el Caracol. Y que bueno, a grandes rasgos yo recuerdo porque ese yo lo leí bajo otra editorial. Bueno, ahí como no sé qué negociaciones tuvieron, pero yo lo conseguí bajo la editorial chilena Noctámbula, no tanto bajo También el Caracol. Fue muy extraño porque a mí me llegó de esa forma. Ese libro en general nos habla de la escuela de las nuevas sensaciones y de esta relación de Yokomitsu con Kawabata, ¿no? Y con este Yasunari Kawabata, y cómo se van a desarrollar estos relatos en donde se busca una idea de
justamente de que transmitan ciertas cosas los relatos. Y eso es algo que a mí me gustó muchísimo de esa obra de Richie Okumitsu. Y bueno, y hay una infinidad. Creo que yo al fin ya tengo todos los libros de también El Caracol, ¿Ah, sí? porque obviamente, sí, hubo un momento en que fueron difíciles de conseguir, pero tiene que ser finales del año pasado, se tiene la oportunidad de que ya los están distribuyendo en México. Entonces fue algo como muy bueno y pues pude conseguir la gran mayoría. Los que ahorita se están promocionando en la en la FILBA, en la Feria de Buenos Aires, son, si no me recuerdo, Hojas que caen, de Miguel Sardeña, Sí, y las 36 poetas, ¿no? Algo así más o menos recuerdo. exacto, Que 36 poetas mujeres. mujeres, que ya también ya los Sí. tengo, ya me llegaron. Ah, pero mira, vos estás hecho un fanático de la editorial. Sí, yo estuve mirando un poco los títulos y exacto, esos dos últimos títulos son bueno, los últimos dos que han sacado, ¿no? Y como bien decís, este es el primero que ellos sacan de la colección y tal vez para ubicar un poquito a la gente, esto de que vos comentabas recién de Kawabata y Yokomitsu, que ellos fueron como contemporáneos y fueron muy amigos. Un poco que armaron como la literatura de esto que decías de la Escuela de las Nuevas Sensaciones, que en realidad fue posterior a la literatura proletaria, ¿no? Un poco porque yo el otro día cuando estaba leyendo me hice una línea de tiempo para ubicar bien, ¿no? Bueno, en qué momento surge la literatura proletaria y en qué momento surge esta literatura de las nuevas sensaciones porque bueno, un poco siempre sirve tener un mapa, ¿no? Un poco histórico sobre, bueno, para saber bien, apuntar mejor en la lectura, digamos, ¿no? Así es. Mm. Sí, y sobre todo también como para ir ubicando, porque justamente, bueno, leyendo más de los libros, metiéndome a lo que es la editorial y leyendo cada uno de los libros que han producido también el Caracol, o lanzado más bien, tienen como una idea bastante específica, ¿no? Son como un rompecabezas que se va hilando constantemente entre cada uno. O sea, eso es algo que me gustó, porque Mm. todo tiene que ver, algo que tienen en común varios de los libros, siempre va a aparecer Kawabata mencionado en alguna cuestión, ¿no? Sí. Desde estos, Flores de la Bufonería, que es otro de sus grandes libros que siempre voy a estar recomendando, que me gusta demasiado. También Calles Militarizadas de Denji Kuroshima, que justamente es uno de los autores que abre la antología, entre Ujú. otros más, que es muy interesante y que, bueno, yo estoy fascinado con la editorial, ¿no? Y es algo que vale mucho la pena resaltar porque es un gran esfuerzo latinoamericano y argentino de que nos estén trayendo obras y traduciendo obras inéditas japonesas que no se habían traducido al español. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Y justamente creo que este libro y bueno, y toda la colección en general nos permite como conocer todo este panorama de la literatura Sí, japonesa. además lo interesante de la editorial es que son traducciones que salen del japonés al castellano, que no pasan por el inglés, cosa que también me parece que es una originalidad que está buena, no originalidad, sino que está bueno, digamos, que así sean las traducciones, a veces que no pasen, ¿no? Del idioma original al inglés y del inglés al castellano. Entonces me parece que eso también es algo como a destacar, ¿no? Dentro de la editorial. Sí, sí, qué bueno. Y que entre las filas de los libros hay varios traductores de literatura japonesa y académicos que están Ujú. inmiscuidos en los proyectos y eso también es como muy apreciable. No solo está Mariana Alonso y Masao Kakano, que son las traductoras de este libro y también si no me recuerdo, creo que también en el carro tirado por caballos, creo que tienen esa parte de la traducción. Está Matías Hipólito, que es profesor de aquí del Colegio de México, entre otros traductores que creo enriquecen la obra, ¿no? Porque Obvio. te permiten conocer todo un panorama muy grande y son el primer contacto que se tiene con los autores japoneses. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho practicar y bueno, que esperemos en un futuro no muy lejano yo también especializarme por esos
por esos lares. Muy bien, muy bien. No, además Yokomitsu yo no lo conocía, ¿no? Y me parece que es acá, al menos en Argentina, es la primera vez que es traducido en castellano y para mí eso fue hermoso porque fue también un poco, bueno, eh, ir viendo también como, si no, queda como Kawabata solo y aislado y está bueno esto de saber, bueno, que eran amigos. Después cuando Yokomitsu muere, viste que Kawabata le dedica unas palabras en el velatorio, entonces están ahí las palabras que Kawabata le dedica a él, digamos, como que me parece que va armando un poquito más, un poco el contexto de esa época, ¿no? Entonces en ese sentido también me parece que suma mucho. Sí, sí, suma demasiado y es algo que nos permite como profundizar en esta conexión que tienen los autores japoneses entre unos y otros. Y eso creo que Ujú. es algo muy, muy, muy enriquecedor, porque si nada más los vemos así por separado y de repente llega a estas conexiones, creo que eso es también el trabajo de Miguel Sardeña de podernos mostrar todo esto con los estudios preliminares o prólogos que él hace de manera magistral, ¿no? Y que creo, eh, esta editorial yo la veo para largo, o sea, Claro, sí veo que sí, sí. viene algo ¿Y, sorprendente. y cuál fue el cuento que a vos más te impactó o cuál fue el cuento que más te revolucionó, no sé, de esta antología? Oh, de esta antología fue el de Takiyi Kobayashi. El de... Que es... Aquí lo tengo. Un segundo, porque sí. Aquí debe estar. Voy a mi índice que está acá. El de 15 de marzo de Ah, 1928. ese es el, como que fue el día, digamos, cumbre, ¿no? Para un poco en Japón. Sí, que es, bueno, a pesar de que es como, es uno de los relatos más grandes de esta antología, a mí Ujú, lo que me gusta es justamente cómo va a mostrar todo muestra todo este movimiento proletario, cómo ujú, surgen las protestas, pero también cómo lo censuran, ¿no? ujú. Lo censuran, hay tortura, Los obviamente, reprimen, lo claro. reprimen, sí, y eso es muy interesante porque al final de cuentas varios de los personajes dicen, bueno, ¿por qué nos están encerrando si no, si no estamos haciendo nada, ¿no? Y si no hay Ujú. un motivo por el cual nos estén encerrando, la policía en este caso. Y que a partir digamos, de este suceso empieza a describirse todo el movimiento proletario, o por lo menos desde los ojos de Taki Kobayashi, que es uno de los autores más importantes, ¿no? Justamente de este movimiento. Sí, además, bueno, ahí quedan, los encarcelan, ¿no? Y viste que el libro, lo interesante también que tiene, para contarle un poco a la gente, es que al comienzo aparece un poco, una pequeña bio de cada autor de los cuentos. Y cuando uno lee esas bio, aparece, ¿no? Como ellos también, digo, fue algo por lo que pasaron ellos, ¿no? Que fueron también encarcelados, que tal vez estuvieron un montón de años detenidos, ¿no? Por pertenecer, digamos, al movimiento proletario. Y que algo aquí interesante es que no les, a pesar de que los censuraban o a pesar de que los encarcelaban, creo que algunos de estos autores no se sentían, eh, o sea, seguían desde adentro con la lucha proletaria, Ujú. que lo que más les dolía era cuando el gobierno les exigía que renunciaran a todos estos ideales. La palabra específica, si no me recuerdo, es tenko, Exacto, con K, que sí. el tenko es como si casi, casi cometieran suicidio, ¿no? En contra Ujú. de todo este ideal que venían destacando. Y justamente aquí mismo, Taki Kobayashi va, en la biografía se nos insinúa que fue torturado y que fue como uno de los golpes más bajos al movimiento proletario en Japón, que hizo que otros autores del movimiento también renunciaran a estos ideales y bueno, se alejaran de esta idea de la literatura proletaria. Exacto, sí, porque después eso cae un poco, ¿no? La literatura esta proletaria medio como que finaliza, y después no se vuelve a retomar, tengo entendido. Digamos, a lo mejor ya no se retoma con esta idea, ¿no? Sino más bien fue todo, como que todo fue censurado en Mm, cierta forma. mm, Justamente en el relato de Taki Kobayashi, pues en el mismo, digamos, la misma estructura del libro
todo aparece, ahí vemos las diferencias en la lectura, ¿no? Cuando ponen entre paréntesis con negritas, que Exacto. son todas las palabras que tuvieron que omitió el gobierno Ujú. ante estas obras que a mi gusto, bueno, nos presentan, vuelvo y repito, este objetivo de la lucha de clases, de hacer conciencia de la sociedad y en cierta forma yo diría de eliminar ciertos ideales como individualistas que promovió el capitalismo en su momento y hacer más una idea de una sociedad común, que al final de cuentas, bueno, creo que esto viene desde Rusia y luego pasa a China. Con China en el caso yo leía a Jiang Wanxi, bueno, leí el Viajero Errante y el autor es Jiang Wanxi, ese fue mi primer acercamiento con la literatura proletaria, vamos a decirlo así, en Asia, y ahorita Ah, con este, bueno, se me amplió más el esquema de Japón. claro, mira qué bueno. Sí, y además, bueno, era toda esta cuestión donde, ¿no? Donde el trabajador fue perdiendo también como muchas, eh, no derechos, pues en ese momento tampoco estaban como los derechos, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas condiciones laborales, ¿no? Iba perdiendo muchas condiciones laborales. Em, y los cuentos, todos de diferente manera, ¿no? Pues me parece que lo interesante también es eso, de diferente manera van contando algo, ¿no? Algo de estas cuestiones, de esa lucha proletaria, digamos, ¿no? Sí, Y y en lo que el justamente, capitalismo va haciendo en cada uno, ¿no? sí, y bueno, hay algunos relatos que son, yo diría, muy crudos, muy fuertes, Ujú, pero que te van a mostrar lo que pasa con la parte marginal ujú, de la sociedad, ¿no? Esos trabajadores que buscan sus derechos y estas personas que buscan luchar y sobrevivir ante las circunstancias pues, que se imponieron en ese momento en la vida. Por ejemplo, el primer relato es el de Yoshiki ujú. Hayama, que es la prostituta, Así y es. ese relato a mí me dejó un poco traumado porque es el relato obviamente de una persona, bueno, es un idealista, es igual, alguien que va a defender los derechos de los, o más bien no defender, sino que busca como, en cierta forma, que se defiendan los derechos de los trabajadores, Ujú, pero él rondando, o esta parte de los obreros, rondando como todos estos barrios, si no mal recuerdo, se va a encontrar con gente que le ofrece le ofrece esta mujer, ¿no? Le ofrecen para que pueda también sobre el trabajo sexual. El hombre, en este caso, si no mal recuerdo, se enfrenta a una serie de cuestionamientos y de situaciones en el sentido de que dudaba, de que quería liberar a la mujer, cuando en realidad la mujer, pues, está como defendiendo su causa, ¿no? Y está tratando de luchar por sobrevivir, ujú. porque aparte la mujer está enferma. Así es. Pero después el autor también dice, ¿no? Él está ahí y dice, bueno, al final todos también estamos enfermos, ¿no? Y todos estamos enfermos por esta cuestión también del capitalismo, ¿no? Que nos va enfermando. Y cómo terminamos en una supervivencia. Sí, y creo que todos los relatos tienen eso, ¿no? Esa crítica Sí. constante al capitalismo y Ujú. a estos ideales, ¿no? Sobre todo también a cómo hay una represión constante de los trabajadores, que eso también es algo como muy especial, y de que se busquen mejores condiciones para ellos, ¿no? Porque la paga era pésima. Ujú. Justamente lo podemos ligar con el segundo relato, que es una moneda de los dos cenes de Benji Ese. Kuroshima. Ese es el cuento que a mí más me gustó, o sea, pero porque me pareció fuertísimo. Fuertísimo porque plantea toda una realidad, ¿no? De pobreza, de una familia trabajadora en el campo de cosecha, y bueno, y la figura de ese niño que quería una, ¿no? Un, Una un cuerda hilo más para el largo trompo. para el juego, ¿no? Y la madre ahí que no se lo puede comprar, y después, bueno, el final que no vamos a espolearlo, pero a mí me pareció un cuento que tiene, no sé, 3 páginas debe tener, es muy cortito y me parece que es fuertísimo, ¿no? Como ahí plantea, bueno, a veces lo que el capital hace sobre nosotros, ¿no? Sobre los humanos. Sí. Como a veces,
nos termina determinando, ¿no? Sí, y para mí este relato creo que también fue otro de los que también me gustó. Justamente creo que por a pesar de que es breve, es tan profundo en el significado y Ujú, también en las acciones que llevan a los padres en el sentido de decir, es que tenemos que sobrevivir, tenemos que trabajar para alcanzar como el objetivo, ¿no? ujú. Ahí me recuerda un poco como a la idea de los protestantes de para alcanzar la gloria de Dios es constantemente trabajarlo, un poco, ¿no? Y esto me hace mucha semejanza, aunque el niño refleja como esta parte de que él no está de acuerdo con muchas cosas, Ujú, de que él quiere seguir como lo que hacen los demás, ¿no? Y sin en cambio está limitado justamente por la presión familiar de los padres, de que tiene que apoyarlos a trabajar. Justamente yo creo en este sentido de que son una comunidad, son una familia y la familia es como el núcleo principal para poder sobrevivir y para poder salir adelante, ¿no? Y creo que esa es como la idea de los padres. Pero al dejar solo al niño, pues obviamente suceden una serie de cuestiones que no quiero, igual no voy a exacto. spoilear, pero que también es un final que a mí, cuando terminé el relato, estuve reflexionando mucho sobre eso. O sea, Mm, fue algo que me dejó en shock en cierta forma. sí, sí, es súper impactante el final, digamos, ¿no? Porque, bueno, es muy fuerte. Pero, Luego, otro de los autores que también está aquí, bueno, en este compendio es, por ejemplo, Teppei Kataoka, que Teppei Kataoka, bueno, también si no me recuerdo, se menciona que fue integrante o estuvo muy ligado a la Escuela de las Nuevas Sensaciones, exacto. con su relato Esta vez sí, y este creo que es uno de empiezo a ver que es uno de los relatos que empieza ya con la censura, porque hay muchas palabras en negrita. Aquí lo voy a mostrar. Aquí, bueno, más o menos se ve cómo está Ujú, la diferencia de color. Y empezamos a ver cómo el gobierno, en todo caso, empieza a censurar ciertas palabras que puedan afectar, ¿no? O en este caso, palabras que están en contra de los ideales pues, del capitalismo, del liberalismo, etcétera. Es un relato muy cortito que en realidad habla sobre un personaje que se niega a ir a la huelga y los demás trabajadores lo ven como traidor. Eso es ujú, como a grandes rasgos. Y este es otro de sí. los llamados como cuentos murales, que es como muy cortito, pero pues bueno, creo que es como muy contundente en este caso, ¿no? El mensaje que trata de transmitir de lo que le sucede no a los que traicionan, sino a las personas que no están de acuerdo con el movimiento, en cierta forma. Sí, a mí creo que es el segundo cuento que más me resultó interesante porque, bueno, en ese cuento suceden dos huelgas, ¿no? Entonces está la primera huelga donde él se niega, ¿no? A hacer la huelga y es esto que vos bien decís que lo ven siempre como un traidor, sus propios compañeros. Y hay una segunda huelga donde ahí, bueno, el desenlace, ¿no? No es como, ¿cómo explicarlo? Como hay una frase acá que decimos, bueno, la vida es un boomerang, ¿no? Como después termina, digamos, él, lo terminan defendiendo, ¿no? A él y él dice, bueno, pero yo en su momento no hice la huelga, ¿no? O sea, como ahí hay algo donde después él está del otro lado y donde se encuentra que sus propios compañeros igual defienden porque dicen, bueno, pero es una causa común y donde tenemos que estar todos incluidos, ¿no? A mí me pareció eso también súper interesante y además que me parece que tiene mucho que ver con la época actual. ¿No? Al menos en Argentina, con la época actual donde pasa mucho. Bueno, nosotros tuvimos un paro nacional este jueves, Sí, sí, acá en sí, oye. Argentina. Se hizo un paro nacional, así que bueno, es un tema que es muy actual también, ¿no? No, y si lo reflejamos un poco aunque no, bueno, no vamos a hablar tanto de política, pero Ujú, sí hay situaciones actuales en nuestros países, acá en México también, que hay ujú. ciertas cosas que a lo mejor no van de acuerdo con situaciones del gobierno, es a lo que voy, ¿no? Y que al final de cuentas también se pueden reflejar con esto. La literatura creo que nos muestra esa parte que justamente
es importante y que es como un reflejo de lo que va a suceder. Estoy seguro que dentro de poco pues vamos a estar leyendo cosas de lo que ha ocurrido en nuestros países y Claro. que son... Sí, porque acá también empiezan en los cuentos como cierto nacimiento de los sindicatos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso también es como, bueno, algo, esto que uno lo puede leer también con los ojos de hoy de la actualidad, ¿no? Sí. Y el siguiente relato, bueno, ya hablamos de 15 de marzo de Ujú. 1928, que para mí, vuelvo y repito, es uno de esos Sí, relatos que me llevó tiempo contundentes. leer, contundente, me llevó tiempo leerlo, porque sí creo que es el más largo de toda la Ujú. antología, Así es. pero es muy preciso porque te va mostrando qué va pasando con cada uno de los protagonistas o de las personas que integran este movimiento y que están dentro de esta cárcel separados, que obviamente ya el gobierno, llega un momento en que el gobierno literal se vuelve, cualquier cosita de estos trabajadores lo encierra, ¿no? Las torturas son impresionantes, cómo las narran. Y algo interesante también es que algunos de estos personajes, pues bueno, no son libres, no son liberados, sino los mandan a otro lugar, o sea, los mandan. Yo creo que lo hicieron con la intención de, aparte de censurarlos, de ir debilitando, ya reflejándolo en la realidad, ir debilitando el movimiento proletario. Ujú. Entonces, justamente creo que eso es lo que Taki Kobayashi trató de reflejar en este relato. Y que bueno, la fecha, pues creo que es fundamental porque dice 15 de marzo de 1928 es cuando va a comenzar esta protesta en la empresa donde ellos estaban. Exacto. Pero justamente se dio esta redada y empezaron a ir atrapando a cada uno de los líderes. Algo que se me estaba olvidando es, por ejemplo, el papel de las mujeres. Aquí, ahorita vamos a hablar de un relato que tiene que ver desde la perspectiva femenina, pero Ujú. en este Taki Kobayashi vemos que las mujeres, pues al final de cuentas, algunas están en contra del movimiento, de contra de los ideales del sindicato, vamos a decirlo así, y Ujú. otras están a favor. O sea, vemos como toda esta, creo que es un abanico de posibilidades de los personajes viendo las diferentes posturas que van a tener, ¿no? Tanto los protagonistas, que son los hombres, como la cuestión de las mujeres, ¿no? Las esposas, la madre, porque hay un personaje en específico que aquí se dice, bueno, y este sí lo quiero spoilear porque fue el que más me gustó, se vuelve loco Claro. dentro de la Ujú. prisión y él estaba muy preocupado por su madre. Creo que es uno de los pocos que logra salir de esto y se va con su mamá, pero ya quedó totalmente trastornado después de pues tanta tortura y tanta presión que ejercieron sobre él. Ujú. Sí, sí, completamente afectado quedó, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el otro, ahora sí, ya entrando desde la perspectiva femenina, es Yuriko Miyamoto con la familia de Kowai. Ese es otro de los relatos que obviamente, a mi gusto creo que es el que no recuerdo muy bien, pero si no me recuerdo, son un matrimonio que va a vivir en Tokio, son pobres y bueno, cada uno, Otome está trabajando en un bar y es ahí donde él empieza como a compartir los ideales de la comunidad y de la lucha para sobrevivir. Obviamente Sí, él escribe siempre va a estar, poesía, es como escribe pues, poesía, ¿no? sí, Y que con esa escritura de la poesía decía, bueno, que no le alcanzaba tampoco, ¿no? Para vivir. Eh, pero bueno, esa escritora, la escritora de ese cuento es una mujer. y eso también es interesante, porque Yuriko Miyamoto, si no me recuerdo, es la autora de Una Flor. Es un libro de editorial Satori, si no me Ah, recuerdo. Entonces, mira, no sé. Mm. pero sí es interesante ver cómo es la visión de la figura femenina dentro del movimiento proletario. Creo que ella sí, si no me recuerdo, creo que ella sí renunció. Algo así estoy, creo que ella sí, no sé, a ver, ahorita lo voy a buscar si cometió Tenko. Creo que En no. el cuento, espérate que lo tengo acá. No me acuerdo si había renunciado. Me No, acuerdo si había mudado a Tokio. sí, no, no, creo que sí, no renunció. No, me parece que no. Era que se mudaba a Tokio y le pedía a la familia, que era una familia bastante pobre, le pedían Es que se cierto. muden.
que se muden y que también con ellos, digamos, ¿no? Entonces terminan viviendo todos juntos. sí, sí, sí. Y esto que al final de cuentas aquí nos habla de la relación de cómo la relación de las familias también en este proceso, de que aquí se muestra un poco la idea de comunidad, de que estén todos juntos, de que salgan adelante, pero pues bueno, cada familiar, Cada ¿cómo puedo decirlo? Cumplen un integrante. papel, sí, Mm. cada integrante cumple un papel en específico, ¿no? Si no me recuerdo, creo que el abuelo era el que no, nada más, no hacía nada, siempre se la pasaba afuera, viendo la calle o, si no me recuerdo, comiendo, pero no era como un Sí, no personaje estaba como muy muy en boga esto incluido. de luchar, digamos, por los ideales, ¿no? De conseguir mejores condiciones laborales para el trabajo. Sí, En cambio, la mujer de él sí lo apoya, digamos, ¿no? En toda esa cuestión. Eh, y habla mucho más la autora, me parece, de esta cuestión, sí, de cómo en la misma familia también puede surgir como bueno, como cómo se puede transmitir a veces, ¿no? Los ideales y bueno, y a veces no, digamos, ¿no? Pero como una célula donde se puede, digamos, transmitir, ¿no? sí, sí, sí. Ciertas cuestiones revolucionarias, digamos, o ideales. Y bueno, el último relato es, justamente creo que es algo que me gusta, es que la mayoría de los libros de También el Caracol son cortos, y eso Ujú. también nos permite que estos libros se lean, se puedan digerir rápido, y bueno, creo que tienen una riqueza importante en cuestiones de tanto del estudio preliminar como de las obras mismas, porque vamos conociendo cada autor o cada situación. Por ejemplo, antes de entrar al último, con Denji Kuroshima, hay otro libro de También el Caracol que es Calles Sí, Militarizadas. Entonces, ¿vos lo leíste ese? no lo tengo pendiente, Ah, pero sí lo tengo. sí, yo no Justamente, lo leí todavía. justamente me dice, bueno, no me dice, me comentó, ¿quién fue? Mariana Alonso, en uno de los mensajes de Ajá. comentarios que hice, ella comentaba que es el complemento ideal para seguir leyendo lo que es el movimiento, la cuestión de la antología del movimiento proletario, y bueno, profundizar a Denji Kuroshima, Ajá. porque en realidad pues nada más lo conocemos por este relato, y creo que hay otro libro más de relatos de él, pero su novela más fuerte es Calles Militarizadas, y es algo que todavía no lo he querido leer porque sé que los voy a leer rápido los libros y me voy a quedar sin más libros hasta que la editorial saque algo nuevo, que no sé hasta cuándo vayan a sacar alguna novedad. Ya por ahí estuve ojeando en digamos, como en los estudios preliminares de los dos libros nuevos, qué viene, o por lo menos cuál es el plan para los siguientes libros, y se vienen cosas interesantes. Por lo menos en hojas que caen sobre hojas, que es el último libro que, bueno, ahorita se lanzó, que es el que escribió Miguel Sardeña, Sí, lo pues hablan de escribió algo, a partir de un viaje que él hizo a Japón. sí, Entonces y que ahí un poco habla sobre el contraste entre Oriente y Occidente. sí, sí, así es. Y que justamente, bueno, en esta edición que saca también el Caracol, ahí habla de que acaban de firmar o llegar a un acuerdo para traer algo inédito o traducir y que se produzca algo inédito de Kawabata. Ah, Entonces, mira, no quiero dar más detalles porque a lo mejor en unas veces me regañan muy y no quiero bueno. que pase. Pero algo viene nuevo de Kawabata. Sé que viene algo nuevo de Richie Yokomitsu justamente también. No es, bueno, está Cabeza y Vientres, que es el segundo libro de relatos de También el Caracol, Ujú. pero creo que viene algo de haikus, que es la poesía breve. Ajá, sí. Creo Y que ya tienen uno de haikus ellos, ¿no? sí, y se viene, bueno, no, más bien no se viene, era lo que iba a comentar, no ganaron, ¿cómo puedo decir? Alguien en España se les adelantaron porque Cotoba Ediciones, que es una editorial muy nueva, chiquita, acaban de editar la novela de Richie Komitsu que se llama Shanghai. Ah, Entonces, mira, también eso Shanghái, es muy sí, interesante. Shanghai, así es. Está en español, se consigue ya a nivel internacional, entonces, pues, creo que hay mucha claro.
oferta de literatura japonesa, pero bueno, esa me hubiera gustado que también el Caracol la hubiera Claro. traducido. Bueno, Y y bueno, también el caracol tiene el de Osamu Dazai, las hay, el Flores de la de Bufonería. Dazai, exacto. Claro, yo he leído de otras editoriales dos obras de él. Bueno, tres en realidad, ¿no? Ocho escenas en Tokio. eh, mm, ¿Cómo se llama? La caja de Pandora. Y leí también de él, ¿cuál es? Bueno, Indigno de Ser Humano, que es el más famoso, ¿no? Y ellos tienen uno que se llama algo de la bufonería, vos lo Flores de la nombraste Bufonería, antes. Sí, que es la antesala indigno de ser exacto, humano. exacto. Los que es el primero creo que le escribe, ¿no? Osamu. Sí, Sí. sí, es un muy buen libro, es un muy buen autor. Bueno, la traducción, vuelvo y repito, corre a cargo de Matías Chapé, entonces es Ujú, algo seguro y claro. es algo 100% que vale mucho la pena explorar. Y Ujú, esto, siempre cuando a mí me preguntan justamente de los libros de También el Caracol, es creo que el que más recomiendo. claro. Entonces, para comenzar, les digo, creo que este es el mejor libro que pueden leer de También el Caracol y comenzar a introducirse a la literatura japonesa, porque tienen una oferta bastante rica, ¿no? Desde Ujú, poesía, desde novelas, estudio, bueno, ensayos, que creo que el Lafcadio Hearn, si no me recuerdo, era un ensayo. Entonces tienen libros de relatos, ujú. entonces antologías tienen algo muy, muy bueno, que a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo auguro mucho futuro a la editorial, tanto tanto en Sí. Argentina como fuera. Ujú. Y allá en México llegan los libros, no, o sea, llegan, la distribución está, la conseguís, digamos. La, bueno, al principio yo los conseguía con este portal famoso de libros, que es Buscalibre, Ajá, y desde noviembre, más entre octubre y noviembre del año pasado, una distribuidora de aquí de México los ha estado distribuyendo. ok, Entonces, ha sido, digamos que fue una conexión. No sé cuál es la distribuidora en sí porque sigo investigando, pero es la que entró en contacto con también el Caracol y han estado trayendo mucho los libros. perfecto. Eh, Se consiguen por lo general en editoriales independientes, editoriales, librerías independientes, no en estas grandes cadenas, Ajá, o en algunas librerías como muy especializadas. ujú. Pero ya, digamos, ya desde el año pasado ya también el Caracol tiene una presencia fuerte aquí en nuestro país. Mira qué bueno, bueno, buenísimo. Y Bueno, esperemos que pará, y no también siga comentamos el eso. último cuento de Sí, la antología. vamos con el último, que es La Rana Roja de Kensaku Shimaki. Ujú, Este relato de la rana roja, bueno, yo pongo aquí, voy a leer mi anotación que puse, representa para el protagonista la lucha por sobrevivir, pese a que no ha terminado el movimiento proletario. Relato es póstumo, ya que, porque es en el año de ujú, 1946. Es ya cuando, digamos, el movimiento obrero está terminando. Este ujú, movimiento obrero en Japón, pues bueno, se ve opacado, vamos a decirlo así, porque están en el proceso de la Segunda Guerra Mundial. ujú. En estas fechas, en cuando cae. Y este relato justamente nos habla eso, ¿no? Creo que este relato para mí es como la muestra del anhelo del pasado y el odio al capitalismo. Y aquí nos habla de que el protagonismo está enfermo, siempre está inconforme, siempre se queja y hace que el título, La Rana Roja, sea como algo simbólico, una representación simbólica de lo que es el movimiento proletario en Japón. Sí, y también me parece que habla un poco sobre, digamos, ¿cómo explicarlo? O sea, como de lo valioso de la lucha, digamos, ¿no? O sea, que aunque eso, bueno, haya terminado, ¿no? O sea, del valor que tiene y de la importancia que tiene el poder, digamos, combatir, digamos, ¿no? El poder salir bueno, a militar, a luchar, ¿no? Me parece que aunque se pierda, ¿no? Pero como la importancia y el valor a que igualmente se haga, ¿no? Sí, y que justamente, bueno, ahí se refleja en esta parte
Creo que sobre todo, a pesar de la inconformidad del personaje, es justamente eso, como, termina con esta idea de no olvidar lo que han hecho otros Ujú, para que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Y que creo que hoy en día es lo que los sindicatos hacen, esta lucha, no interminable, pero a lo mejor esta lucha continua, ujú, porque el trabajador del sector que sea tenga las condiciones ideales para un muy buen trabajo. Porque justamente, por ejemplo, aquí nos hablan de los abusos, ¿cuál era ahorita regreso a ese relato, pero cuando, por ejemplo, al protagonista que no se une al movimiento proletario o sí, al sí, movimiento de huelga y que pierde el brazo, ¿no? Por exacto. ejemplo. El que comentamos antes, que es, ahí suceden dos huelgas, ¿no? En ese momento. Sí. Sí, y justamente Sí, el creo que último cuento es como una metáfora también, ¿no? Tiene algo de metáfora, ¿no? Bueno, y en esa metáfora la valoración a, bueno, a continuar con las luchas, digamos, ¿no? y que hoy en día, pues bueno, al final de cuentas creo que esta lucha, a pesar de que no son los mismos, bueno, no son los mismos, digamos, no es el mismo momento histórico, Ujú, pues creo que al final de cuentas sigue esta lucha presente por las ujú, mejoras de condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, se les dé digamos, aquí en México está la parte de reducir las horas de trabajo y que sea como algo más equitativo en cuestiones de pago. Entonces, creo que esto se refleja muy bien, o por lo menos me refleja muy bien esta parte del libro y que ahorita lo traigo al contexto actual. Entonces, la lucha proletaria, yo diría, sigue, o la lucha obrera sigue, ujú, a lo mejor no con este ideal tan marcado, herencia de lo que fue el comunismo y herencia de lo que fue, digamos, herencia de los ideales ujú. rusos, pero Exacto. sí se ha mantenido constantemente, ¿no? Y que año con año, el 1 de mayo a nivel internacional, pues obviamente en este día del trabajo es una lucha fundamental para los trabajadores. Exacto, sí. Tal cual, y acá en Argentina también estamos en la misma, ¿sí? Así que sí, 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 totalmente. Pero bueno, es un poco, ¿no? Lo que el capitalismo y la globalización y bueno, va haciendo, ¿no? Y que cada vez se va complejizando más también, ¿no? Ya se congeló. Uy, sí, Que regresa. Sí, sí, se congeló un poquito la imagen. la pantalla. Sí. Está bien. Aquí estamos. Ya, Ahí está. ya regresamos. Sí, es que se congeló, como que de repente las conexiones también luego andan fallando de repente. Sí, Sí, ahí está. Ahí se normalizó. ahí está. Pero digo, creo que en general hemos hablado de todos los relatos que comprenden el contexto que se desarrolla. Obviamente sé que, bueno, hay más relatos, hay más cosas por traducir del movimiento proletario, que también Ujú, creo que vale mucho la pena explorar. Obviamente esta es una probadita de lo que es este movimiento en cuestiones de literatura, y que estoy seguro que en algún momento también el Caracol nos va a traer como más todavía, más a profundidad eh, estos movimientos literarios que se van dando en Japón a lo largo de Primera Guerra, Segunda Guerra y hasta la actualidad. Que en este caso creo que esta antología, pues bueno, es una primera pincelada. Entonces creo que, por ejemplo, vuelvo a repetir, está Denji Kuroshima ahí como uno de los autores importantes con la novela de Calles Militarizadas, que también sería interesante leerlo, y entre otros autores más. Entonces, pues creo que a grandes rasgos hemos tratado este libro y obviamente este libro también tiene mucha conexión, o por lo menos en el estudio preliminar lo comenta Miguel Sardaña. Siempre vuelvo y repito, va a aparecer Kawabata de una u otra forma, va a estar ahí inmiscuido porque Kawabata, si no me recuerdo, va a escribir el obituario no solo de Richie Okumitsu, sino también de algunos de estos autores de la antología de Bajo un cielo cargado, oscuro cargado de nieve.
Sí, además parece que él iba mucho a los velatorios de sus amigos, digamos, como que se dice, ¿no? Que en un momento, no sé dónde leí que él era un asiduo de ir a los velatorios de sus amigos y que siempre escribía por lo general algo para, bueno, para despedirlos, ¿no? Eh, sí. Sí, y bueno, y vuelvo y repito, creo que ahí en los mismos libros de también El Caracol justamente se hace mucho esa referencia de la conexión entre los autores y creo que es Ujú, algo muy valioso porque vemos que el mundo literario japonés está muy conectado, ¿no? Y entonces, la mayoría de los autores se conocen ujú. o escucharon sobre otros autores, pero pues bueno, digamos que conocen sus obras, las han leído y las han compartido o han desarrollado diferentes, no escuelas, vamos a decir como diferentes movimientos literarios que hacen que esta literatura japonesa se complemente muy bien. Y bueno, la literatura proletaria que aquí se nos maneja, vuelvo y repito, es algo que a mí, yo quedé fascinado, es una buena introducción Ujú. y también nos ayuda a profundizar. Bueno, yo que quiero estudiar esto, pues me va introduciendo cada vez más a todo este proceso. Sí, seguro. Además me parece que es esto, ¿no? Como que me parece que es algo muy interesante para el lector también, poder tener una cosmovisión, ¿no? Un poco de, bueno, de los diferentes movimientos, de los diferentes autores dentro de los movimientos, ¿no? Al que le interesa me parece que es algo, bueno, muy interesante poder, bueno, esto, ir teniendo como diferentes pinceladas, bueno, de esta línea histórica, ¿no? Que justo es eso, como dices, es una línea histórica que creo se Ujú, va a ir complementando cada vez más y desarrollándose más. El último libro, previo a estos dos que salieron en la Feria del Libro, fue el de Lluvia Triste, de Nagai Kafu. Entonces también fue otro libro bastante interesante para leer. Y de verdad son impresionantes. El único libro que justamente no he leído es Calles Militarizadas y los dos ensayos, bueno, no ensayos, los dos libros de Lafcadio Hearn, que también edita también El Caracol. ajá, Y creo que uno es de poesía y el otro, bueno, es como más poético y el otro es como más de análisis. Y de ajá. verdad, es una editorial que me gusta mucho. Sí, ya nos dimos cuenta, estás como fascinado. Está muy bien, porque viste que no hay nada más lindo que la pasión. Así que está fenómeno eso. Pero sí, yo también me Bueno, súper enganché bueno, con la editorial y bueno, y también un poco mucho con Oriente, ¿no? Sabes que yo estuve el fin del año pasado en Japón. Y bueno, y volví así como enamorada. no, y cuando uno va a Japón, pues bueno, descubre otro mundo totalmente Ujú, diferente y más si tiene estas referencias literarias, pues creo que va con la ilusión, ¿no? Y justamente ahora que hizo este viaje, este segundo viaje que hicieron justamente Miguel Sardeña ujú, y Mariana Alonso, pues lo reflejan en el contenido que han estado haciendo, en los libros que tienen y los proyectos que estoy seguro están desarrollando, y exacto, que esto, pues bueno, complementa completamente toda esta visión y panorámica de Japón a través de su literatura. así es, exacto. Y bueno, en el caso de Richie Okamitsu, del libro de Un carro tirado por caballos, ¿cuál ha Sí. sido el relato que más te que más te gustó? Uy, el que más me gustó de acá. Espérate porque lo leí el otro día. Ay, me gustaron todos. Bueno, creo que el que hace el título, creo que es el cuento que lleva el título del libro, que bueno, es como un poco lo más autobiográfico del autor, donde ahí cuenta ese último momento donde está con la esposa, donde la esposa está enferma de tuberculosis. Bueno, mucha literatura japonesa ronda alrededor de la tuberculosis, y bueno, y está él acompañando a su mujer en ese tramo un poco final de enfermedad, ¿no? Que es el cuento más autobiográfico, digamos, del autor, que es el cuento que lleva el libro como título, digamos, ¿no? Así que creo que ese es el que más me gustó.
cómo él va contando, bueno, un poco lo que a él le va pasando, cómo cuida de su esposa, bueno, esa es como la composición que tiene con la naturaleza y la enfermedad, ¿no? Un poco, bueno, esa composición, ¿no? Ese armado. Ese me A mí, gustó mucho. a mí casi todos los relatos, bueno, todos los relatos me gustaron. Ahorita el que tengo más presente, que justamente a lo mejor tendría un poquito de relación con la antología, es el de Máquina. Máquina, claro, que es que tiene un aire muy proletario, sí, exacto. Pero Máquina. es otro de los relatos, creo que más largos que contiene ese libro en específico. Sí. Y bueno, a grandes rasgos es esta relación de trabajadores con el dueño, cómo estos mismos trabajadores se traicionan. Eso Ujú, también es bastante interesante. sí. Y también es un final bastante oscuro, ¿no? Creo que Uf. los 5 relatos en específico tienen una oscuridad Ujú, eh, bastante interesante y que es justamente eso, te transmiten una sensación de oscuridad. Por lo menos ujú. para mí, eso a mí me dejó. Y el otro relato que se me hizo muy controversial, el primer relato es el más controversial de los 5. El primero se llama Tesoro. Así es, Tesoro, que es el que tiene que ver de la relación del tío con su sobrina recién nacida. Ah, sí, ahora me lo acuerdo. Sí, sí. ¿Por qué te pareció eso del primer relato? Decís. Para mí fue el más controvertido, en primera porque es un relato que de verdad no te esperas que pase esto, ¿no? O sea, Ujú, conforme lo vas leyendo, vas descubriendo cómo el tío se obsesiona con su sobrina desde recién sí, nacida y todos los pensamientos que él tiene. En este caso, algo que me saca mucho cuando lo empecé a leer, que me quedé en shock, puedo decirlo así, es esta cuestión de que el tío quiere besar a la sobrina, ujú, a un bebé. exacto. Y me quedé así como, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando con esto? Sí, Justamente fue uno de los relatos que de verdad sí se me hizo como más controversiales, pero también, si no me recuerdo, en el estudio preliminar, ahí hacen referencia a eso, ¿no? Que hubo como cierta censura o ciertos cambios cuando se hizo la traducción, ujú, justamente como para suavizarlo, y ujú, que bueno, ya cuando se hace la traducción de español a japonés por también el caracol, cambia esta parte, ¿no? Y que claro. respetan esta idea que Yokomitsu quería transmitir. Sí, 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 sí. Sí, fue fuerte cuando yo leí eso, pero bueno, nada, el cuento es impecable como está escrito, ¿no? Y la estructura un poco del cuento también, ¿no? Como tiene. Y como bien decís, también Máquina, tal cual, ¿no? Bueno, en el prólogo también, ¿no? Comenta que tiene mucho que ver con esta literatura proletaria, como que es ¿no? Ahí dejó como un sesgo, se podría tranquilamente encuadrar en la antología, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que esto vuelvo y repito, ahí es donde se ve la relación entre los Ujú, autores, los ujú. movimientos literarios, Ujú, y que justamente en esta línea de tiempo que la misma editorial está construyendo, pues vamos viendo las conexiones que se están generando y que eso nos permite, bueno, adentrarnos a un mundo de la literatura japonesa que no está sesgado o que no está en este caso como limitado o dividido, sino todo tiene una conexión desde los exacto, tal cual. autores, desde los movimientos literarios y desde las obras que se están construyendo en esta etapa de tiempo, ¿no? En esta línea del tiempo que yo calculo va más o menos desde 1910 a 1960, 70 más o menos, que es como el periodo que estoy viendo que están abarcando, ¿no? Y que poco a poco vamos a ir viendo que esta línea del tiempo se va a ir agrandando con toda la información que se está generando a través de los Sí, libros. porque como en el 1910 por ahí estaba más el movimiento de la literatura del yo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí arranca un poco, ¿no? Estos movimientos literarios. La literatura del Sí, yo, el movimiento proletario y el movimiento de las nuevas sensaciones. las nuevas sensaciones y luego, bueno, la literatura del holocausto, bueno, que es la Genbaku Bungaku, perdón, entre otras más que de verdad, bueno, uno ya cuando se adentra a la literatura japonesa, de verdad descubre cosas
bueno, son impresionantes, son creo que objeto de estudio, porque Ujú, también eso es algo muy, muy bonito y que bueno, y a mí me fascina, o sea, vuelvo y repito, algo que me ayudó a estar cuerdo durante bastante tiempo después de un aislamiento de un trasplante fue justamente la literatura japonesa, el leer y mira. inmiscuirme en todo el proceso. Claro, viste que, y sí, porque tal vez es esto, vos estás más reinteresado en poder profundizar, ¿no? Y estudiar, y me parece que bueno, que realmente es una editorial que bueno, que te va a permitir y va a permitir a muchos, ¿no? Bueno, adentrarnos cada vez más, ¿no? Tener la posibilidad de adentrarnos cada vez más. Así es, y bueno, y que los esfuerzos de traer, de negociar y de traer literatura japonesa traducida al español cada vez se vea más, Ujú, ya la podemos ver con más regularidad, ¿no? Porque anteriormente era muy complicado claro, o eran pocas las editoriales que hacían esto. El ajá, ejemplo más claro es Satori, que bueno, que está en España y que ahora desde Latinoamérica ya estamos viendo también que hay editoriales independientes, también el Caracol, Noctámbula, Abducción, que es justamente también estuvo en la en la Feria del Libro sí, sí, de Buenos Aires, que justamente están dedicándose a la literatura, a la traducción de la literatura japonesa y bueno, y están trayendo obras que van a enriquecer todo los movimientos literarios, las influencias que llegaron europeas a Japón, y bueno, ujú, y toda una historia que de verdad, creo que cada día que leo un libro de literatura japonesa o asiática, pues quiero profundizar más en todo el proceso. claro. Entonces, por eso aquí soy conocido como el loco de Asia, porque pues es lo que leo y es lo que me gusta. Está muy bien, está perfecto. Además, así también está bueno siempre de que haya tener como referentes, ¿no? Que bueno, que nos orienten también un poco en la lectura. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque yo siempre digo que nos acortan camino, ¿no? Siempre tener un referente literario. Porque hay tanta oferta que, bueno, que está bueno bueno, seguir a algunos que te digan, mira, esto está bueno, anda por acá, si te interesa esto por acá, ¿no? Me parece que eso es muy valioso. Y va a ser todavía más valioso conforme vaya avanzando el tiempo. Bueno, y nos permita, creo que estas las benditas redes sociales, lo voy a decir así, Ujú, nos permitan entrar en contacto con más, ¿no? Y poder compartir este gusto por los libros y por la literatura asiática, japonesa en general. Pues bueno, también. ya estamos entrando a la parte final de este live, que ha sido muy enriquecedor poder platicar con alguien justamente de este libro, porque fue, este libro yo ya lo tenía, pero fue, aparte de tus comentarios cuando hiciste el live, no fue live, fue el reel, si no me recuerdo, el video para platicar de Bajo un cielo, Sí, un, en la solapa. en la sola, justamente una amiga que ahorita está viviendo en Japón, lo estaba leyendo y me insistía mucho en que lo leyera porque me dice, te va a gustar. Mira, Y no entendía por qué, pero pues ya cuando lo leí dije, quedé fascinado por todos los autores y bueno, por haber entrado a otra corriente de la literatura asiática que a lo mejor no tenía mucho conocimiento y que bueno, me ha permitido como conocer más y más y más y a través de también el Caracol que bueno, vuelvo a repetir, creo que están haciendo armando un rompecabezas bastante interesante ujú, de autores, de obras y ujú, en el tiempo, ¿no? Del desarrollo ujú, de Japón y que bueno, para mí es enriquecedor. ujú. Así es. Así que, bueno, fenómeno. Así es. Pues bueno, Natalia, de verdad te agradezco que hayas aceptado la invitación a este live, justamente hablando de Al Bajo un cielo contrario, oscuro, cargado siempre es lindo hablar de libros y de literatura. no, y Así espero que que podamos seguir platicando. Quizá el otro año no quiero dar como el spoiler, pero si todo sale bien, yo espero estar por allá para bueno, la próxima filma. muy, muy bien, ojalá. Bueno, me avisas. Es viéndolo
toda la oferta que tienen, de verdad, tengo muchas ganas de ir. Creo que es de Ajá. las ferias que me gustaría como conocer más, con Ujú. toda la oferta de literatura que se tiene y sobre todo en cuestiones de editoriales de literatura japonesa, pues bueno, creo que va a ser el paraíso visitarlo. Bueno, bueno, ojalá puedas venir. Estaré planeándolo. Está en planes, pero si todo sale bien, yo espero estar allá en el, no sé más o menos cuándo vaya, supongo va a ser igual en las fechas de mayo, entonces Siempre mayo. la feria del libro de acá siempre es como casi la misma fecha, siempre. Y además es larga, viste que dura casi como 3 semanas. No, y eso es lo bueno, porque aquí las ferias del libro de México duran una semana. Claro. Entonces, No, este es uno de los países donde más dura la feria del libro. entonces yo espero ir y de verdad disfrutar y hacer contenido también justamente de todo lo que podamos hacer allá de la literatura japonesa. Y bueno, obviamente Bueno, sé, ya tengo todos mis lugares que quiero visitar. bueno, fenómeno. Después ya nos contarás. Así es, todavía es un plan pero estoy seguro que se va a hacer para el otro año. Bueno, Entonces, pues bueno, el live va a quedar disponible para quien quiera verlo en diferido. Obviamente, agradezco a Natalia que haya aceptado la invitación a este live. Síganla en sus redes sociales, síganla también en La Solapa, que es un proyecto muy interesante e importante que justamente manejas con otra persona, ay, ya ni se me, sí, de lo nervioso que estoy. con Laura Galarza hacemos la solapa, sí, por YouTube. Así es, y que bueno, también hablan de libros, hablan de mucho contenido. Síganlas también en la otra plataforma, que es en la plataforma de la TT. Bueno, aquí se Ajá, censuran el nombre de esa plataforma, ok. pero también ahí tienen muy buen contenido. Justamente uno de los contenidos es cuando presentan, y que ese siempre lo compartí, es el de también cuando presentan a también el Caracol, Ujú. que es cuando estás platicando con Mariana Alonso. Así es. Exacto, en la feria, lo lindo que tiene la feria a veces es que uno se encuentra ahí con los editores, ¿no? Entonces, si uno conoce a los editores de cada editorial, bueno, tiene la posibilidad de acercarse y hablar con ellos. Y me parece que eso es una de las cosas más lindas de la feria del libro, esa posibilidad, ¿no? No, y por lo que veo es un espacio muy grande, Sí. están casi todas las editoriales. La iniciativa, bueno, este es un comentario aparte que se hizo como para esta cuestión de la lucha o digamos, estos ideales que defiende la FIL, digamos, por no entrar en ideas políticas, es algo de verdad admirable. Ujú. Sí, acá hay mucha circulación, por suerte, de editoriales y de literatura, así que se le da un muy buen espacio. Y eso está buenísimo, así que seguiremos con eso, ojalá. Yo auguro Sí, que sí, que sí, vienen sí. buenas cosas y que la FILBA va a seguir creciendo como hasta ahora. Bueno, yo que estuve revisando contenidos de La Solapa, de Marianne, que es Lecturas Niponas, de Ujú, otros creadores de contenido, bueno, hay una oferta muy ujú, grande. También hay ¿cómo se puede decir? Sus controversias, ujú. que por ahí se dio alguna con una autora, escritora, editora, guionista de televisión bastante importante, pero que al final de cuentas creo que nos permite conocer otra feria del libro, nos permite disfrutar de todo lo que se está haciendo en América Latina y bueno, de verdad creo que es algo Ujú. que yo agradezco mucho. No sé Sí. si quieras comentar algo más, Natalia, antes de ahora cerrar el No, live. creo que no. No, creo que estamos. Entonces, de verdad, agradecido que hayas aceptado la invitación a este live y bueno, nos vemos en un Bueno, live más aquí gracias en a vos Café con Libros. por la propuesta también y la invitación y bueno, gracias a todos los que estaban escuchando. No, y de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, y seguimos en contacto por Dale. redes sociales y de verdad agradecido porque hayas aceptado la invitación. Bueno, Adrián, un saludo y nos estamos hablando. Vale, Seguimos en contacto. Beso. un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.